Bien, ahí vamos, venimos. Vamos a grabar hoy nada más. Perfecto, estamos aquí, Baruch Hashem, desde la hermosa ciudad de Rosario, saliendo hacia todo lugar donde el Creador de la vida nos permita llegar. Bienvenidos a todos, Shabbat Shalom. Estamos en el último Shabbat de lectura del libro de Números, del libro de Bemidbar, libro de Números, conocido por nosotros en español, donde vamos a hablar de las últimas dos parashot. Las últimas dos parashot son Matot, que significa varas, y Mazei, que significa viajes. Esas varas son una palabra sinónimo de... En español, ¿a qué le diríamos varas? En español digo, ¿qué es una vara? Un palo. Bien. ¿Está bien? En esta ocasión, la palabra varas o palos es referente a que cada una de las tribus se conocía por su vara o su palo, su estandarte, le diríamos, ¿no? Pero se conocía por eso. Ahí flameaba su bandera y sabíamos de qué tribu era. Por eso la palabra varas está asociado absolutamente ligado a la palabra tribu. ¿Okay? Decimos tribus en vez de decir varas, es que no está mal, pero hay que entender el porqué. ¿Bien? Así que estamos en las últimas dos porciones. Ya con la ayuda del Creador, próximo Shabbat, iniciamos libro de Devarim, y que es el último libro de la Torah. Otra vez, el domingo al atardecer, después hablaremos un poquito de eso, es el Hodesh del mes de Av. ¿Ok? Domingo al atardecer, estamos domingo 4. Domingo 4 de agosto será el último día del mes cuarto, en el mes hebreo cuarto, que trae 29 días. Es decir, que el día domingo al atardecer va a ser el primer día del mes quinto. Hablaremos de eso lueguito. Vamos para el libro de Números. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de... Obviamente, siempre repito, no quiero... Tengo que chequear, yo voy y miro los años anteriores, qué compartí con ustedes, qué no, para tratar de no repetir temas, ¿verdad? Hoy quiero leer algunos textos un poquito salteados y después meterme de lleno en uno que quiero compartirlo con ustedes. Quiero desarrollarlo un poquito con ustedes. Vamos a leer, capítulo 30, verso 1. Vamos a leer allí. Habló Moshe a los príncipes, mire cómo le pone, de las tribus. Como reinicié mi computadora, déjeme que abra otra vez mi Biblia aquí rapidito. Aquí estamos. Restaurar ventana, que era lo que se me cerró anteriormente. En el historial tenemos a... Complicado. Está complicada la computadora y ni siquiera nos está dejando transmitir en vivo. O el que la maneja. Vamos a ver. Vamos acá. Perdón, que me tome estos pequeños segundos. Libro... Acá está. Torah Mordror. Es una Torah que suelo recomendar. Para Yad Matot. Vaidaber Adonai el Moshe. Y habló Adonai hacia Moshe. Aquí lo dejo. Y habló Moshe hacia, ahora sí, las Rashei Hamatot, las cabezas de las varas. ¿Ok? Los jefes le ponen, claro. El Rosh. Rosh es cabeza, como Rosh Hodesh, pero también significa el líder o el principal. No el líder, el principal.
se sobreentiende que es el líder de cada una de las matot, de las varas o de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esta es la Dabar, y la Dabar no es porque me gusta decirle, sino Dabar, ¿qué quiere decir? Dentro de otras cosas, no solo palabras, sino además es la palabra promesa. Aquí no aparece. Ni la palabra, palabra, ni la palabra promesa, no aparece ninguna. Esto es lo que Hashem ha mandado. Esta es la Dabar Asher Tzivá. Esta es la promesa o la palabra que ha ordenado Adonai. Es a veces tomarse un segundo más para buscar el texto hebreo termina ayudándonos a sacarle un poco más de jugo a esto. Aquí hago una salvedad. Alguna salvedad porque he escuchado para colaborar. ¿Qué es un voto? Va ahí, mire, cuando alguno hiciere voto a Adonai, dice el verso 3, el verso 2 en la Biblia en español, el verso 3 en la Biblia en hebreo, ¿ok? Ishki idor neder, palabra neder, ¿la puedo escribir? Son dos cosas distintas, ¿ok? Una cosa es un neder y otra cosa es, vi que le habían esquivado bastante a esta palabra porque no sabían cómo se pronunciaba. Neder. Un neder es un voto. Shbuá es juramento o promesa. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Neder y Shbuá. Si usted chequea en el canal de YouTube de Rodrigo Peralta, esto en años anteriores lo he explicado con detalle. Entonces hay que recordarlos así muy por arribita. Cuando alguno hiciere voto para Adonai, o qué, o juramento, justamente ahí sale esa palabra. ¿Ok? Juramento. Shbuá. ¿La viste? Ok, perfecto. ¿Por qué quiero hacer esta salvedad? No es lo mismo un voto que un juramento. Y a veces en la vorágine de una predicación podemos intercambiar los términos en español. Y entonces los he escuchado. Vienen hablando de voto y dice, porque cuando usted jure a Adonai o prometa algo, eso es otra cosa. Son dos cosas distintas. Una va por el carril derecho y la otra va por el carril izquierdo. Suenan parecidos, pero implican cosas distintas. Un voto a un juramento. ¿Cuál será de las dos que Mashiach dijo no hagan esto? Ni por el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso él? ¿Cómo termina el texto? ¿Así dice el texto? Vos sabés que me gusta ponerlos en compromiso o en aprietos. ¿Por qué no podemos nosotros jurar o hacer voto? Escuche, una cosa es no poder, otra cosa es no conviene. ¿Se acuerdan que Pablo dijo? Hay cosas que no convienen, no son lícitas, no me conviene hacer eso. ¿Qué texto es? Avisamos que en Rosario hace cuánto, 20 y pico de grados, en pleno invierno. ¿Sí? Como 30 grados hizo calor en pleno invierno, estamos todos medio volados, ¿eh? Está complicado el clima. La presión atmosférica nos está haciendo peso. Está raro. Es una palabra que usó nuestro amigo Mateo y comparto. Está raro el clima. Perfecto. Sermón del Monte ahí abajo. Bien.
así, cuando digas no, digas no. Cualquier cosa que te diga además de esto, viene del marido. 5:34 de Mateo. Ahí está. Vuelvo y repito, no me voy a poner a hablar de esto porque no me quiero detener en esto. Simplemente voy a hacer la distinción de que no es lo mismo hacer un juramento que hacer un voto. ¿Ok? No es lo mismo. Ahora vaya y busque la prédica y es donde explicamos el porqué. Cualquier cosa. ¿A quién es el que está levantando la voz acá? Llevando adelante este conversatorio. ¿Quién empezó hablando? Usted presta atención quién es el que habla cuando la escritura dice y habló a... ¿Quién habla a quién? En esta conversación que va iniciando aquí. Moisés habla. ¿Adonai le habla a Moisés o Moisés a quién le habla? Moisés le va a hablar a los cabezas de tribu. ¿Ok? ¿Por qué digo que es importante? Porque perdemos de eje el protagonista. Moisés va a hablar. Mire más adelante. Ver capítulo 31 del libro de Números. Verso 1. ¿Quién habla allí? ¿Adonai a quién? Moisés a los hijos de Israel, ahora Adonai a Moisés. ¿Estamos bien? En el verso 3, ahí voy a ese texto. Entonces Moisés, es decir, que Moisés recibe directivas de Dios y las traslada al pueblo. Eso es un orden de mando, ¿está bien? Un orden jerárquico de mando que no podemos perder de vista. Vamos al texto que quiero desarrollar hoy con ustedes. Capítulo 31, versículo 21. Capítulo 31, versículo 21. Dice, Vayomer Eleazar a Cohem, y dijo Eleazar, el sacerdote, hacia los ancianos, o hacia los hombres, no a los ancianos, perdón, hacia los hombres de mando, Atzabá, los que van a la guerra, o los que salen a la guerra. Esta es la Jucá de la Torá, la cual ordenó Adonai a Moisés. Miren toda la cadena de mando, hablando de cadena de mando que hay aquí. Habló, ¿quién es el que habla acá? El sacerdote. Acá no está hablando ni Moisés, ni Adonai a Moisés, ni Moisés al pueblo. Acá está hablando ¿quién? El sacerdote Eleazar, ¿a quién? A los jefes, a los hombres del ejército, a los hombres de mando del ejército, los que salen a la guerra, si son los primeros valientes. Aquí es donde me quiero detener. Desarrollaremos la prédica en base a este texto. ¿Quién es el que generalmente habla hacia el pueblo? El líder, bien. ¿Quién es el líder? Moisés es el que generalmente se dirige al pueblo. Y no al pueblo directamente. Agarra a los ancianos, como hemos leído en el primer texto que agarra a los ancianos de cada tribu, al líder de cada tribu, para que ellos le hablen a los jefes de 50, a los jefes de 100 y a los jefes de 1000, y se va desarrollando por toda la tribu esa cadena de mando que en nuestra cabeza se pierde. Se pierde. Porque creemos que... ¿Y se imaginan a Moisés hablándole a 2 millones de personas? Más o menos, que era lo que se calculaba al pueblo. ¿Cómo hacía? La voz más potente del mundo. Así le habló Moisés al pueblo. No funciona así. Entonces dibujemos en nuestra cabeza esta imagen. Moisés le va a hablar a los líderes de cada una de las tribus. 12 tribus, vengan ustedes 12, y a partir de ahí se va a ir desparramando en orden de mando, en orden jerárquico hacia todo el pueblo. El mensaje. ¿Estamos bien? ¿Crean la imagen? ¿No la tenían? Créenla. Esto es ir llevando, ir llevando, ir llevando, ir llevando, ir llevando el mensaje para que se desparrame por todo el pueblo.
Pero viene ¿de dónde primero? Del Señor. ¿Estamos bien? Ahora bien, en la historia que estamos compartiendo hoy se nos mete el sacerdote Eleazar. Y él va a hablar. Y le va a hablar a los hombres de mando, a los que salen a la guerra. La pregunta es, ¿por qué no les habló Moisés? ¿Quién es generalmente el que le habla a los líderes? ¿Por qué no habló Moisés en esta oportunidad? Bien, acá tenemos una versión de hermano Richard que está buena y él dice, delegó hacia el sacerdote. Esta es una pregunta que yo me hice a la cual yo no sabía que alguien ya se la había hecho antes, muchísimo antes que yo, y eso está buenísimo. Cuando nos ponemos a leerla para allá y nos ponemos a estudiarla para allá, yo siempre me hago este tipo de preguntas, ¿no? Voy conversando con la escritura, le voy preguntando. A veces tengo paciencia y se contesta sola, a veces no tengo paciencia y quiero contestar yo, ahí meto la pata y me voy corrigiendo. Pero esta pregunta que yo me hice, ¿por qué dejó de hablar Moisés? Mire conmigo, venga a la escritura. Verso 15, 31, 15. ¿Quién es el que estaba hablando ahí? Generalmente el que habla es Moisés. ¿Por qué dejó de hablar Moisés? ¿Por qué toma el protagonismo Eleazar? ¿Qué es lo que pasó acá? Y para cualquiera de nosotros, generalmente para mí, inclusive todos estos años para atrás, pasó desapercibido esta pregunta que este año sí me tocó hacer. ¿Por qué dejó de hablar Moisés? Y delegó, según la palabra hermano Richard, a Eleazar que continúe hablando. Entonces, el comentario que voy a citar no es un comentario mío, es el comentario de quien se hizo esta pregunta. Es un comentario de Rashi. Él dice lo siguiente, miren lo que dice, es interesante lo que él dice. Moisés dejó de hablar porque se enojó. Entonces, obviamente que cita un testigo. ¿Cuál es el testigo? El 31:14. En el 31:14 dice que Moisés se espumó. ¿Ok? La palabra que aparece ahí es cuando le sale espuma por la boca. Claro, le agarra una especie de rabia. Entonces, como queda raro poner se espumó, ponemos se enojó. Se espumó. Interesante esa palabra. Se espumó. Entonces Rashi dice, ¿saben por qué dejó de hablar? Porque se enojó. Y como se enojó, cayó en un error. Se le escaparon, es decir, se olvidó de relatar las leyes que son concernientes a la eliminación absorbida por vasos de los cuales habían comido o contenían la comida de los paganos. Los vasos y los utensilios que se habían traído para el campamento, de eso va a hablar Eleazar, que eso debía pasar un proceso de purificación también. Pero como Moisés se enojó, dice Rashi, se olvidó de esa parte. ¿Por qué se había olvidado Moisés? Diga conmigo que se enojó. Se enojó porque, ahí dice, y les dijo Moisés, ¿por qué han dejado con vida a todas las mujeres? Esa era la causa del enojo de Moisés. Recién venimos del evento de las moabitas, de las madianitas, y otra vez con las mujeres ustedes. Entonces Moisés se le saltó la chaveta contra el pueblo, pero que no se acuerdan lo que nos pasó ayer. Otra vez vamos a cometer el mismo error. Y en ese enojo dice, Moisés se olvidó. Ya la respuesta que da Rashi. Esto también se encuentra cuando fue el caso del octavo día de los sacerdotes, de la instrucción para los sacerdotes. Eso está en el libro de Levítico, capítulo 10, verso 16. Vamos a leer eso. Levítico 10, 16. Yo voy con ustedes. Qué rápido que llegan, paren un poco. Dice así, el 10:16. Y Moisés preguntó por el macho cabrío para pecado.
Hatat. Y se halló que había sido quemado y se enojó ¿contra quién? Contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón. Acá ya tenemos lo que está citando Rashi, es un enojo más de Moisés que había resultado un tiempo antes. ¿Ok? O sea, Moisés era bastante cabrón Moisés. Se enojaba Moisés. Como para no, ¿eh? Entonces dice en el capítulo 10, verso 16 de Levítico, él otra vez cayó en ira y también cayó en un error. Un error que cometió con respecto a ese macho cabrío por el pecado que Aarón se negó a comer. ¿Se acuerdan que Aarón se niega a comer cuando era el duelo del hijo, de los hijos que habían muerto? Y termina Dios diciéndole a Moisés, dice, ¿por qué te enojas con tu hermano? ¿Está bien lo que él hizo? ¿No leyeron esa historia? ¿O sí? Porque me hicieron cara como que esa no la leí. Dios termina defendiendo a Aarón cuando Moisés viene y le reprocha, le dice, esa parte vos la tenías que comer porque te corresponde por ser sumo sacerdote. Y entonces viene Aarón y le dice, ¿cómo voy a comer cuando estoy de duelo? De luto. Dice, no, no. Aparece Dios, entre comillas aparece, y le dice a Moisés, lo que dijo tu hermano está bien. Entonces cayó en el enojo, cayó en un error, se equivocó y viene el reproche de Dios. Ese es el orden. Ahora bien, de la misma manera también cuando dijo en Números capítulo 20, verso 10, Números 20, 10, ¿qué dijo Moisés allí? Y se reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, de la roca. Y les dijo, ¿cómo les dijo? Estaba cabrón Moisés. Porque ustedes saben qué significa la palabra rebeldes. Para cualquier otro, sí le dijo rebelde como le podría haber dicho cualquier otra palabra. Como venimos hablando de un orden en la cadena de mando, también hablamos de un orden en la jerarquía de las palabras. Las palabras son pesadas. ¿Y ser rebelde qué era? ¿Qué era ser rebelde? Teníamos 3 clases de pecados y uno era el pecado de rebeldía. Cuando era el pecado de rebeldía era una persona que ya estaba al límite de ser cortada del pueblo de Israel cuando ya había sido amonestada en reiteradas oportunidades. Pecado, iniquidad, rebelión. Y viene Moisés y le dice, ustedes rebeldes. ¿Cómo estaba Moisés? Espumadísimo estaba Moisés. Cabronado mal. ¿Le dijo Dios que le diga rebeldes? No. No les dijo Dios que le diga rebeldes. En ese enojo, ¿qué termina haciendo Moisés? Golpeando la roca. Cuando Dios le había dicho, háblale. El enojo, la mala reacción, hablamos de los impulsos la semana pasada, reaccionar mal, reaccionar intempestivamente, no ejecutando el juicio de Dios porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ese enojo no contenido por Moisés provocó que cometa otro error que no le permitió en ese tiempo entrar a la tierra de Israel. O sea que no pegaba una a Moisés. Cuando se enojaba Moisés, erraba a Moisés. Miren los testigos que va presentando Rashi. Esto está bien. Cuando está bien hay que decirlo. Fue por su ira que cometió el error de pegarle a la roca. Entonces, en esta oportunidad, como venimos hablando acerca del enojo, no voy a hablar del enojo, no voy a hablar de, como dije recién, de las personas impulsivas, que toman decisiones de manera impulsiva, tempestivas, por no refrenar. Muy bien. El problema está en refrenar la lengua. En estos días en las redes sociales, mire, solo escribí un mensaje, podría haber escrito 100, mínimo. Escribí uno solito. O sea, me contuve, pero estuve hecho un señor. Había muchos mensajes con respecto a los Juegos Olímpicos y la boxeadora
italiana que peleó contra la boxeadora argelina. La boxeadora argelina le pega a la boxeadora italiana hace así como un poco de, entre comillas voy a decir, hace un poco de circo diciendo que no podía seguir la pelea porque no era una pelea pareja. Porque ella no estaba peleando contra una mujer, sino que estaba peleando en teoría. Esto fue cuestión de Estado, hermano. Hay que leer un poco los diarios o hay que abrir un poco el noticiero. Algo hay que hacer porque si parece que están en la... Fue cuestión de Estado, no fue cuestión de Juego Olímpico. La italiana, como hizo ese show, dice yo abandono y entonces automáticamente pierde la pelea y la que gana es la argelina y la argelina está acusada de ser una mujer transexual. Es decir, que no es una mujer. Si es transexual es hombre. Es hombre. Entonces, por todos lados, ¿qué pasó? Salieron como locos a darle para que tenga y para que guarde a los que se cambian el sexo, ¿verdad? A los que se cambian el sexo y ustedes que quieren la igualdad de género y que pipi, ahí tienen la igualdad de género. Le agarró un hombre a la mujer en el boxeo, le dio un par de piñas, le ganó y ahora la mujer se queja de que y no querían igualdad de género y la igualdad de género. Bueno, ya sabemos cómo es la historia. Pero resulta ser que la argelina no es hombre, es 100% mujer, que tiene un problema hormonal y ese problema hormonal hace que tenga más hormonas de hombres que lo habitual, testosterona alta, androgenismo, algo así se llama, y resulta que es una patología que tiene la mujer, pero es una mujer. Entonces, ¿qué resulta esto? Que los youtubers de este tiempo ya dejan de ser pastores, pasan a ser youtubers. Dejas de liderar a las congregaciones y de sujetarse a la Biblia para querer ser los que tengan la novedad del Ruach. Entonces salieron a matar, a defenestrar, a decir barbaridades. Y dentro de esas barbaridades no se dan cuenta que están desprestigiando a una mujer. Diciéndole que es un transexual. Es discriminar eso. No es de los que se quejan cuando viene alguien y le dice, ustedes los mesiánicos, ustedes los evangélicos, ustedes que les lavan el cerebro y se sienten atacados, indignados y se sienten pobres de nosotros que nos dicen estas cosas y la persecución que hay contra la iglesia. Se sienten indignados. ¿No es indignante también que discriminen así a una mujer diciéndole las barbaridades que le han dicho? Porque no deja de ser una mujer, te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero ya llamarla transexual es como que alguien venga y te diga, usted es gay. ¿Y qué va a decir? ¿Cómo se va a sentir? Se va a sentir ofendido. Pero como la vara acá, vio cómo es la vara, ¿no? Por eso el espiritual solo juzga las cosas. No hay que ser youtuber. Si va a liderar una iglesia no se puede ser youtuber. Es decir, yo cuando digo youtuber me refiero a las personas que lo único que hace es publicar para tener fama. Si quiere hacer una publicación todos los días, 2 o 3, hacer un streaming, yo con eso no tengo drama. Pero los que quieren tener la novedad para hacerse famosos, con eso sí tengo problemas. No estamos nosotros para eso. Los creyentes no estamos para hacernos famosos. El único famoso y que se tiene que extender su fama es la de él. O sea, si yo voy a prender una cámara para decir algo, tengo que honrar su nombre, no tengo que defenestrar a una mujer porque a mí me parece que es transexual. En todo esta que me sirve para el ejemplo de la predicación del día de hoy, el problema es refrenar la lengua. Y en este caso es refrenar el teclado. Hay que empezar a refrenar un poco los teclados del teléfono, los teclados de la computadora, los teclados de donde sea. Hay que refrenar un poco. Hay que refrenar los dedos.
No hay que ser tan... Mire, lo invito a que mire nuestras prédicas. Hablamos la semana pasada de los impulsos. Deje de ser una persona impulsiva. Una persona impulsiva nunca va a hacer algo bueno. Mírenlo a Moisés. Estamos dando los ejemplos de Moisés. Cada vez que fue su enojo, su ira, de una manera impulsiva, es que metió la pata. Y hasta se quedó en ese tiempo fuera de la tierra. Mire el peligro que corremos. Hay que ser personas equilibradas, personas que, como dice la Escritura, tengan dominio propio, que es lo que más nos falta. Cuando no hay dominio propio, Moisés aprende la lección, pero ya era tarde para él. La sentencia para Moisés ya estaba. ¿Cuál era la sentencia? En este tiempo no hay tierra de Israel para vos. Podría haber tirado la chancleta a Moisés, total ya estoy condenado. Total ya está. Lo único que yo aspiraba era llegar allá, ahora no puedo, entonces ahora me da igual. ¿Actuó así Moisés? No actuó así Moisés. Siguió liderando al pueblo como un hombre. Y en este impulso que va a tener Moisés nuevamente de enojo, de espumarse Moisés, comete un gran acierto, porque cuando dije la palabra comete, por ahí creyeron que iba a decir un error. Comete un gran acierto, que es dejar de hablar. Moisés deja de hablar porque se había enojado. No hay, diría la abuela que está ahí, diría, santo remedio, nene. Ella siempre, santo remedio. En este caso viene al pelo para decir santo remedio al enojo de Moisés. Cerró la boca. Estaba espumado, pero recontra. Ahora bien, Moisés había hecho una buena tarea. Hay que reconocerlo. Así como reconocemos un poco lo malo, también reconocemos lo bueno. Que no podemos, nosotros, todos los que estamos aquí, no podemos nosotros no solo manejarnos por impulsos, sino además no podemos no dejar un legado hacia alguien más para que pueda extender su mano cuando la cosa viene torcida. Y Moisés tenía su gente de confianza. Nómbreme uno. Josué es el primero que se nos viene a la cabeza. Muy bien. Ahora Josué en esta oportunidad era uno de los jefes que salían a la guerra. Por lo tanto, no lo podía zafar en esta oportunidad. En su momento su hermano Aarón, que ya había muerto. Pero su hermano Aarón también había hecho un buen trabajo y había dejado 2 hijos, Eleazar e Itamar, para que colaboren con la obra. ¿Y quién es el que lo va a zafar ahora a Moisés? Eleazar. Eleazar. El énfasis de la prédica, mis hermanos, no va a estar entonces en el enojo de Moisés, sino en entender que todos los que estamos aquí, es de suma importancia para todos los que estamos aquí contar con personas a nuestro lado que puedan ayudarnos en momentos cruciales de nuestras vidas. Todos los que estamos aquí necesitamos a alguien más. Así tenemos 2 mujeres solas allá, al fondo a la izquierda. Un hombre solo acá, adelante a la izquierda. O sea, váyase para la derecha. Pues los de la izquierda son los... ¿Y yo a quién dejo, pastor? No tengo compañera. Bueno, pues supongo que tiene algún hijo. Es más, yo conozco que tienen hijos. Habrá que trabajar por ahí. Para que en el día malo alguien venga a colaborarnos. Hermano Enzo, hermana Eli no tienen problema porque están casados. Y como somos, tampoco tengo problema, como somos personas que tenemos nuestro opuesto, son aquellos que nos van a venir a rescatar en el día en el cual la espuma esté por las nubes.
y van a venir con una palabra. Y puede que no sea, en este caso, Eleazar lo vemos calmándolo a Moisés. Quédate tranquilo, Moisés. Quédate tranquilo que yo me voy a ocupar de todo lo que está pasando. Vos quédate ahí, tío, porque va a al tío. Vemos que dice algo, por lo menos la escritura no lo relata. Inmediatamente Eleazar, ¿qué hace? Actúa, toma el mando. Toma el mando Eleazar. Y viene a proferir esas palabras, que van a complementar la enseñanza que le faltó a Moisés a causa de su enojo. Todos necesitamos tener a alguien al lado que nos colabore en el día de la espuma, en el día del enojo, en el día en el cual Moisés, aprendiendo la lección de todo lo que le había ocurrido, dijo, y le habrá salido humo por las orejas, pero cayó Moisés, refrenó la lengua a Moisés y habló Eleazar. Dice algo, se los voy a dejar anotados porque a veces se los digo, se los voy a dejar anotados. Es algo interesante, mire. Es el Talmud Bavli. Hay un tratado en el Talmud que se llama Pirkei Avot, o Tratado de Avot, le dice. Pirkei, yo lo voy a escribir aquí. Pirkei Avot. Suelen decirle Tratado de los Principios o de los Patriarcas. Apenas inicia ese libro, o ese tratado, 1.1, dice lo siguiente, lo quiero compartir con ustedes. Moisés recibió la Torá desde el Sinai. Así empieza. Moisés recibió la Torá desde el Sinai y se la transmitió a Yehoshua, a Josué. Ahí ya tenemos la cadena de mando. Dios le dio la Torá a Moisés, Moisés se la transmite a Yehoshua, dice el Pirkei Avot. Yehoshua se la transmite a los ancianos a los profetas. Los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Y ellos dijeron 3 cosas. Es decir, los hombres de la gran asamblea hacen un din, hacen un juicio y dictaminan 3 cosas principales. Aclaremos. Sean moderados al dictaminar un juicio. Sean moderados. ¿Qué significa ser moderado? Tengan en cuenta toda y no se apuren. Tengan en cuenta toda la situación, tengan en cuenta toda la evidencia, tengan en cuenta todos los testigos posibles. Revisen bien porque a la hora de dictaminar un juicio es que estamos juzgando cosas serias. No se apuren, eso es ser moderado. No se apuren a esgrimir un juicio. Sean moderados, tranquilos. Como Moisés cuando le dijo a Coraj y le dijo, tranquilo primo, mañana hablamos. Ahora no porque estás totalmente desencajado. Mañana, tranquilo. ¿Para qué lo vamos a hacer rápido? Y estaban en un juicio ellos. Tranquilo, hay que ser moderado. Eso es refrenar la lengua. Segunda ley, vamos a decirlo así, que ellos sacaron. La primera es ser moderado en el juicio. La segunda es ¿cómo la digo esta? Si la digo en hebreo queda rara. Incorporen discípulos. ¿Ok? Incorporen muchos discípulos, Arbé. Y la tercera es hagan un cerco a la Torá. Hagan un cerco a la Torá se refiere a aquellos mandamientos que lamentablemente iniciaron con una buena intención para cercar un mandamiento, por eso se le dice cerco. Por ejemplo, había una buena intención. La gente en el libro de Nehemías vimos que ellos transgredían el día de Shabbat, aun cuando sabían que el día de Shabbat no debían comercializar. Fueron amonestados una vez, fueron amonestados 2 veces,
Y el cerco que le hicieron al día de Shabbat, ¿cuál fue? Cerrar las puertas de Jerusalén, que ningún mercader entre y se termina el negocio, o sea, el negocio. Negociaban el día de Shabbat y eso estaba mal. ¿Me escucharon que está mal, no es cierto? Negociar en el día de Shabbat no está bien. Si toca trabajar, toca trabajar. Eso ya es otra cosa y ustedes ya lo saben y ya se los expliqué. Ahora, irme a yo a comprar. Yo voy a hablar por mí, ¿eh? Si alguno se siente tocado, póngase el saco nomás. A mí me gusta tomar Coca-Cola, me olvidé de comprarme una Coca-Cola. Voy el sábado al mediodía y digo, ahora me voy a comprar una Coca, justo mañana va a hacer calor. No, porque no es ni de vida ni de muerte y me hubiera acordado antes, en todo caso, de comprarme una Coca-Cola y tenerla en la heladera para tomarla fría. Eso es negociar. Es algo que no tiene sentido, que no me va a mover la vida, que no tengo por qué. ¿Estamos? Eso es negociar. Si toca ir a trabajar, ustedes ya saben y ya les he enseñado acerca de eso. Entonces tenemos estos tres preceptos que ellos levantaron. El más importante y el que yo quiero tocar es acerca de incorporar discípulos. ¿Por qué no dijeron, de qué otra palabra utilizaríamos para la palabra, en vez de decir incorporar? Hacer, ¿qué más? Encontrar, hacer. Encontrar. Los anoto a ustedes. Agregar. Esta es la palabra, ¿eh? Incorporar. Formar. En teoría estamos poniendo sinónimos, ¿no? Hasta ahí. A ver. Educar. Así no dormía afuera, lo escribo. Entrenar. Ok. Por ahí andamos. Sin embargo, utilizan la palabra la amod. Voy a escribir acá. La amod. La amod es una palabra muy interesante que es la que utilizan aquí. Hay una canción muy famosa que dice Ani Omed. A veces la escuchamos por acá. Ani Omed, no me acuerdo quién es el que la canta. Sí me acuerdo quién es, pero no me sale el nombre en este momento. Ani Omed, dice cada rato. Ani Omed, Ani Omed, Ani Omed. Beafiul Beastara. Esa es la canción. Esa es la canción. La amod, que es el verbo que están utilizando en esta oportunidad, dije que es un verbo interesante. De aquí viene, por ejemplo, también la palabra amud. La amod viene la palabra amud. Ahora pongo 2 puntos porque ahora vamos a poner ahí al lado qué es. ¿Bien? ¿Alguien conoce los rezos judíos? ¿Cómo se llaman? ¿Hay uno que se llama? Es el primero que te salió. Es perfecto porque viene de acá. Amidá. Hay un rezo que se llama la Amidá. Amidá. Uno de los rezos. Creo que es el de la siesta. No me acuerdo bien ahora el horario. Creo que es el de la siesta. Siesta para nosotros, obviamente. El horario de la siesta nosotros acá en Argentina nos entendemos. Hasta ahí, esas 3 palabras compartimos. El verbo en infinitivo, la palabra amud y la palabra amida. La amod es estar de pie, pararse. Estar de pie. Pararse. Amud es columna. ¿Qué otra acepción hay para amud? ¿Alguien dijo algo ahí?
Poste. ¿Qué más? Pilar. Como el pilar de la luz. Poste. La amidá es un rezo que, ¿cómo creen que se hace? Estando erguido, en una posición especial, parado, sobre los talones se paran. Y quedan ahí medio inclinaditos. Estar parado de manera vertical. De acá también viene la palabra vertical. ¿Ok? La palabra leja, amid, que es en ifil, colocar en posición vertical. Colocar en posición vertical. La amidad es el rezo, vamos a poner acá. Rezo de pie. Colocar en posición vertical. La hamid. Leja amid, perdón. Erigir. Es una linda palabra erigir. Que es sinónimo de levantar. Ustedes saben que en la antigüedad, voy a hablar en la antigüedad, los que escribían este tipo de cosas, sobre todo el Tratado de Pirkei, que es muy rico para la ética y todo, no tenían un pelo de tontos. Entonces elegían o seleccionaban muy bien las palabras que querían poner allí, y cuando pusieron ellos, Ha'amidu Talmidim Arbe, incorporen muchos discípulos, no dijeron formen, no dijeron capaciten, no dijeron instruyan, no dijeron eduquen, no dijeron entrenen, porque esta palabra absorbe todas esas cuestiones. Incorporar un discípulo y ponerlo de manera erguida en posición vertical no era tarea sencilla, porque implicaba, repito, todos estos sinónimos que nosotros fuimos poniendo. Esos terminan siendo sinónimos que son absorbidos por una palabra. Pónganlo de manera vertical. Y entonces también anexo una anécdota. Yo anexo una anécdota que es aquella que creo que se las he contado en alguna oportunidad. Algunos seguro. ¿Conocen cómo se manejan en Israel hasta el día de hoy con el tema de las yeshivot y todo el judaísmo? O sea, el judaísmo practicante, el judaísmo ortodoxo, tiene una manera de conducirse que es en sus centros de estudio, ¿ok? En sus escuelas, en las que forman sus discípulos, en las que incorporan a aquellos que el día de mañana pueden llegar a ejercer un cargo de rabino, por ejemplo. Muchos son como gente que se interna a estudiar. ¿Se acuerdan cuando vimos la película en Sukkot? ¿Cómo se llamaba la película? Ushpizim. ¿Eh? Los visitantes. Los que vienen a compartir debajo del azúcar. ¿Se acuerdan que el hombre, dónde iba? Y ahí estudiaban. Y ahí fumaban, ahí tiraban humo, salían. Acordate que no se puede fumar más. ¿Se acuerdan? Y ahí recibían que ellos. Recibían un dinero para poder sostenerse mientras están estudiando. Algunos que tienen la posibilidad pagan y otros que no tienen la posibilidad son como becados. ¿Bien? Y además se le brinda una tzedakah para el sustento de su casa. Esa forma de trabajo es extraordinaria hasta el día de hoy, por lo menos para mí. Es extraordinaria.
de este lado del mundo prácticamente no se practica, excepto que sea en el judaísmo. Y después tenemos, por ejemplo, los protestantes tienen acá el seminario del Río de la Plata, que creo que es como un internado. Los curas tienen también sus monasterios donde van y hacen sus estudios y sus retiros, etc. Pero son contados con los dedos de la mano y como que no es una forma de trabajo generalizada. No es una forma de trabajo mancomunada, no es una forma de trabajo en el que, por ejemplo, todas las iglesias protestantes digan, necesitamos instruir a nuestros fieles que vienen a las congregaciones, entonces vamos a armar un centro de estudio. No, no surge eso. El católico está más aceitado y el judío es para tomar el ejemplo en ese aspecto. ¿Y esto lo traen desde cuándo? Desde antaño, hermanos, ¿eh? Vemos escuela de profetas en la época de ¿quién? De Elías Eliseo, allá. En esa época ya vemos gente que venía a educarse, a capacitarse, a instruirse, a formarse, a todo eso. Y entonces ahí viene la palabra, incorporen muchos discípulos. Pónganlo en estado erguido o en posición vertical. Moisés, ¿de dónde cree que recibía esto? O todos los que vinieron después lo recibieran de ahí. Masías, ¿qué hacía? Tenía muchos qué. Mucha gente que lo seguía. Pero la mies es mucha, de ahí vienen los discípulos. Eran pocos. Cuando tuvo que mandar de 2 en 2, ¿cuántos vimos que envió? No vemos más que eso, de los más cercanos suyos, de los que puso en posición vertical y los instruyó para decirle, vayan, pongan las manos sobre los enfermos, sanen enfermos, resuciten muertos. 70. O sea, ¿y por qué cree que 70 nada más? Bueno, no vamos a hacer un juego de números, pero no es sencillo incorporar discípulos. No es sencillo poner en posición vertical al que tenés al lado tuyo. No es sencillo incorporarle todo esto. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, como 4, porque algunos dicen, ¿como cuándo? Como 4 años atrás, yo los invitaba a los hermanos de la congregación a que vayan conmigo allá a estudiar cuando estábamos en el local. Yo paso muchas horas acá adentro y el que quiera venir está invitado. ¿Te acordás? Pero muchas veces se los dije. Imagínense cuántas veces fueron. No es un reclamo, es un hecho real, concreto, que sucede porque nosotros no lo tenemos como manera o forma de vida. No lo tenemos. Somos personas que desde este lado del mundo generalmente nos miramos más a nosotros mismos y nos miramos mucho el ombligo y nos olvidamos de que el que está al lado nuestro lo necesitamos en posición vertical para que cuando a nosotros se nos suba la espuma, alguien nos baje la espuma, alguien ocupe nuestro lugar, alguien tome el mando circunstancialmente hablando, aunque sea momentáneamente hablando, tome el mando, se haga cargo de una situación y la familia, vamos a hablar de la familia, y la familia no salga perjudicada por una mala decisión que yo puedo tomar. Por ejemplo, renuncio al trabajo. No voy más a ir a trabajar porque tuve este problema, el hombre, ¿no? Y le cuenta a la que tiene incorporada. Perfecto, no vas a ir más a trabajar. ¿Qué vas a hacer? No sé, después vemos qué vamos a hacer. No, 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 no. ¿Cómo después vemos qué vamos a hacer? No, 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 no. No funciona así, señor. Entonces lo ayuda a qué? A bajar la espuma. En el mientras tanto, la mujer está ocupando el rol de ser no solamente la enfrentada, sino además de tomar el rol de ocupar la cabeza de la familia en este momento porque el hombre no está capacitado, está espumado. En las congregaciones, ¿qué pasa? Lo mismo. ¿Qué pasó en la historia bíblica? Moisés no estaba en ese momento capacitado para seguir hablando, refrena su lengua, estaba enojado antes de decir una barbaridad. Eleazar lo mira y le dice, quédate tranquilo que voy yo. Y comienza Eleazar a enunciar la parte que le había faltado a Moisés.
Porque todos necesitamos a alguien al lado que nos ayude a bajar la espuma. Pero para que llegue ese día en el cual esta persona, todos necesitamos un Abisaí, he predicado en otra oportunidad, ¿no? Necesitamos primeramente a ver lo que. Primero, para que llegue ese día y esa persona salga adelante nuestro y diga, quédate tranquilo que voy yo, necesitamos haber pasado por este proceso, haberla hecho pasar. Por eso es que el verbo está nifil. Leja amide, este verbo que es en nifil, no es para mí, no es estar yo en posición vertical, es yo hacer que otro llegue a estar en posición vertical. Se llama pasivo. La conjugación pasiva. Activo es para mí, pero cuando es pasivo es porque yo tengo que hacerlo en el otro, que es la tarea más difícil. Hoy los pastores no podemos formar discípulos, pero ni acá en Chile no se puede. No podemos. Entonces tenemos que mirar para de acá 2, 3 generaciones venideras y volver a tratar de... Porque tenemos ejemplo de imitar, y el judaísmo lo sigue. Imitemos lo bueno y a nuestros niños que el día de mañana ellos sean buenos discípulos de sus maestros. Hay que dejarles el camino allanado. Los que tienen posibilidad de pagar la cuota, Baruch Hashem, y los que no, tienen que tener la posibilidad de ese centro de estudio de brindarle un acceso. En la película veíamos cómo, y hoy lo vemos en día, usted va a un barrio ortodoxo judío y tiene para poner la monedita, ¿lo vio? Para colaborar con qué, con shekalim, con plata, con dinero, y eso va a dónde? A esos centros de estudio para que ellos los repartan con las personas más escasas. Eso nosotros no lo tenemos ni cerca, ni planeado, ni visto, ni nada, pero hubo un mandamiento que nuestro Señor nos dejó. Vayan y hagan. ¿Y por qué nos olvidamos? Fue lo último que nos ordenó. Es decir, debería ser tremendamente importante para nosotros. Pero una de las últimas cosas que nos pidió es la que menos estemos haciendo. Quería, ¿no? Quería que a él se le suba la espuma. Día complicado será para nosotros, sería para nosotros. Porque una cosa es enseñar la Torah y otra cosa es formar los discípulos. Y esa historia que les iba a contar tenía que ver con un rabino que en ese centro de estudio que él lideraba, le dice a sus discípulos, vamos a ir de viaje, los voy a llevar de viaje. Entonces él compra los boletos del tren en esa época y se los lleva a sus discípulos de viaje. Antes de subir al tren les advierte y les dice, tienen que mirar todo, tienen que aprender todo, tienen que estar atentos en todo, porque de este viaje se van a llevar ustedes muchas enseñanzas. ¿Qué dijeron los discípulos en su emoción? Van al viaje, el tren a mitad de camino es una parada para que ellos puedan comer. En el lugar donde para, entran a ese lugar. Piden la carta, viene el mozo, muy detallistas ellos llegan. Comen ellos.
Hola, hola. Sí. Viene la comida, ellos comen y resulta que no decía nada y el discípulo en un momento se cansó de que no hablara. Todo y que no íbamos a llevar muchas enseñanzas de este viaje. Yo ahora conozco una enseñanza que ustedes no conocen y que la vi de mi rabino mientras él estuvo en el baño. La cara de los discípulos burlones automáticamente se cayó, se transformó en otra cara y se sintieron ellos avergonzados porque ahora él, el que era burlado, tenía una enseñanza de parte de su rabino que ellos no, ¿a causa de qué? Ya conmigo de la cercanía. De la cercanía, del observar, del mirar cómo lo hizo, qué hizo, cuándo no lo hizo. Esa cercanía hoy no la podemos tener con la gente, porque no hay tiempo o porque no hay voluntad. Por eso es muy difícil erigir discípulos dentro de las congregaciones, pero no es difícil erigir discípulos dentro de las familias, porque allí sí compartimos tiempo, porque allí sí convivimos, porque allí estamos juntos con ellos. Esta prédica yo la tengo para compartírsela a pastores, por ejemplo, entonces hablaremos más de ese lado y no le hablaré del tema familia. Es muy difícil en las congregaciones hacer discípulos, pero no es difícil hacerlos en casa. Es un tema de decisión. Es un tema de que tenemos que volver a retomar aquel mandamiento que Él nos dejó. Vayan y hagan. Ustedes lo dijeron y ustedes saben el mandamiento. ¿Lo estamos haciendo? El desafío es preguntarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos discípulos en casa yo estoy poniendo en posición vertical para que en el día malo, saben que de ahí viene la palabra sostener, viene la palabra columna, pilar, postes? ¿Para qué están puestos estos? Para sostener algo. ¿Para sostener a quién? Al que está espumado. Y cuando no está tomando el mando, el control de la situación, es que ahí tengo que estar yo para sostenerlo. Para soportar esa carga, para soportar ese peso. Por eso es que es un trabajo muy fino el que hay que hacer con una persona para disipularla. Pero estamos capacitados. Es un tema de decisión que no hay. Por lo que veo, a nivel general, no hay, porque hemos olvidado esto. Hemos olvidado esa cercanía en las congregaciones, hemos olvidado esa cercanía en los matrimonios, hemos olvidado esa cercanía para con nuestros niños y hemos olvidado que tenemos un mandamiento que cumplir, que es de poder poner en posición vertical a aquellos que tenemos más cercanos, que nos ayudarán. ¿Cuándo? En el día malo. Ese es el desafío que les quiero compartir. Ese es el texto que quiero reflotar, que estaba allí o ahogándose o escondido en algún rincón, en algún baúl de los recuerdos, como suelo decir, que lo podamos sacar de allí, reflotarlo y recordar que Él nos dijo, vayan y hagan discípulos. Y nos mostró cómo se hace. Y nos mostró que no tenía tantos. Y nos mostró que Él vino a servirles y a darles el ejemplo para que cuando Él no esté, Pedro, ahora te toca a vos. Te va a tocar a vos. Juan, te va a tocar a vos soportar las cargas. Te va a tocar a vos liderar esta iglesia. Y allí estaban los pilares y los baluartes. Cuando agarramos libro de los Hechos capítulo 15, liderando la iglesia del Señor desde Jerusalén.
¿Ok? Nos queda a nosotros, como padres de familia, como madres de familia, como siervos en sus hogares, de comenzar a hacer algo. Comenzar a mirar este texto de otra manera, apoyándonos ¿dónde? En esto que hemos aprendido hoy. Moisés tuvo los suyos. Moisés tuvo gente en posición vertical que él había educado, que él había instruido, que él había entrenado, que él había formado, para que en el día malo den la cara por él. Así que es a causa de esto que Eleazar, no por ser atrevido, no por ser metido, sino porque vio que su tío se había espumado y dijo, este es mi momento de ayudarle. Voy a tomar yo el control de esta situación. Tomó la posta y la cosa comenzó a funcionar nuevamente, ¿ok? Así que ha sido un beneficio ¿para quién? Para todo el pueblo. Cuando usted lo hace en lo chiquito así que es su casa, el pueblo siempre será beneficiado a la larga o a la corta. Por eso es que nuestra vista hay que estirarla un poquito más allá. No es por usted y ese circulito que tenemos ahí, es por el bien del cuerpo de Cristo, que debemos seguir levantando discípulos hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve. ¿Ok? Shabbat Shalom, Leit Traot, que el Creador los bendiga.